Hoy les vamos a hablar sobre el aprendizaje basado en problemas. Somos el equipo número 3 del sexto módulo en Maestría de Educación Básica. El método de aprendizaje basado en problemas tiene sus primeras aplicaciones y desarrollo en la Escuela de Medicina en la Universidad de Case Western, en los Estados Unidos, y en la Universidad de McMaster en Canadá en la década de los 60. Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la educación médica, cambiando la orientación de un currículum que se basaba en una colección de temas y exposiciones del maestro, a uno más integrado y organizado en problemas de la vida real y donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego para dar solución al problema. Ante esto, ¿qué es el aprendizaje basado en problemas? Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resulta importante. En este método, un grupo de pequeños alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano. Tiene particular presencia la teoría constructivista. De acuerdo con esta postura, en el ABP se siguen 3 principios básicos. Número 1. El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las interacciones con el medio ambiente. El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los procesos sociales. Algunas de sus características es que es un método de trabajo activo, donde los alumnos participan constantemente en la adquisición de su conocimiento. Este orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o solo en contenidos. Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas. Se trabaja en grupos pequeños. Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del conocimiento. El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. Algunos de los objetivos del ABP es promover en el alumno la responsabilidad, desarrollar habilidades para la evaluación crítica, desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. También desarrolla el razonamiento eficaz y creativo, estimula el desarrollo del sentido de colaboración e involucra al alumno en un reto. Podemos observar un cuadro comparativo del aprendizaje convencional y el aprendizaje basado en problemas. De acuerdo a los elementos del aprendizaje, la responsabilidad de generar un ambiente de aprendizaje y los materiales en el convencional solo es preparado por el profesor. Y en el ABP, la situación de aprendizaje es presentada por el profesor y el material de aprendizaje es seleccionado y generado por los alumnos. La secuencia en el orden de las acciones para aprender en el convencional las determina el profesor. Y en el ABP, los alumnos participan activamente en la generación de esta secuencia. Momento en el que se trabaja en los problemas y ejercicios, después de presentar el material de enseñanza y antes de presentar el material que se ha de aprender. La responsabilidad del aprendizaje es asumida por el profesor en el convencional y en el ABP los alumnos asumen un papel activo al responsabilizarse de su aprendizaje. La presencia del experto en el convencional solamente está guiado por el profesor. Y en el ABP, el profesor se convierte en un tutor sin papel directivo, es parte del grupo de aprendizaje. La evaluación en el aprendizaje convencional es determinada y ejecutada por el profesor. En cambio, en el ABP, el alumno juega un papel activo en su evaluación y la de su grupo de trabajo.
Existen diferentes propuestas sobre los pasos para llevar a cabo las discusiones. Sin embargo, todas en esencia llevan al alumno hacia el mismo objetivo. Les voy a presentar dos propuestas. La primera consta de 7 pasos. Número 1. Concepto y términos. 2. Definir el problema. 3. Análisis, que se hace por medio de la estrategia de tormenta de ideas. 4. Clasificar y sintetizar. 5. Objetivos del aprendizaje. 6. Buscar información fuera del grupo. 7. Reporte de la nueva información. Otra propuesta para los pasos del proceso del aprendizaje basado en problemas es: número 1. El problema es analizado por el grupo usualmente por lluvia de ideas en un pizarrón. 2. El grupo genera sus objetivos de aprendizaje compartidos. 3. Estos objetivos son transformados en hipótesis. 4. El grupo colabora para consensar los objetivos del aprendizaje. 5. Los objetivos se ordenan por importancia a ser completados en un periodo específico de autoestudio. 6. Durante la siguiente sesión, los estudiantes tratarán de dar respuesta y explicación coherente al problema. Y número 7. Los resultados son explicados en términos de un reporte que los estudiantes presentan, ya sea de forma de presentación, diagramas o en forma de preguntas. Las características que debe de tener el problema que se plantea a los alumnos es de que debe de ser de interés de ellos. Debe de llevar a los alumnos a justificar sus decisiones. Debe de implementar la cooperación. Las preguntas que se manejan ahí es de que son preguntas abiertas, de aprendizaje previo y temas de controversia. Otra característica es que el problema debe de conectar los conocimientos previos y los nuevos conocimientos. ¿Qué deben de hacer los alumnos al enfrentarse al problema en el ABP? Número 1. Leer y analizar el escenario en el que se presenta el problema. Van a discutir en el grupo los puntos necesarios para establecer un consenso sobre cómo se percibe dicho escenario. Tienen que identificar cuáles son los objetivos de aprendizaje que se pretenden cubrir con el problema que el profesor tutor les ha planteado. También van a identificar la información con la que se cuenta, van a elaborar un listado de lo que ya se conoce sobre el tema e identificar cuál es la información que se tiene entre los diferentes miembros del grupo. Para esto se van a apoyar de este esquema en el cual van a describir el problema. Esta descripción debe de ser breve, identificando qué es lo que el grupo está tratando de resolver, reproducir, responder o encontrar de acuerdo al análisis de lo que ya se conoce. Para esto se van a generar un diagnóstico situacional, van a elaborar grupalmente una lista de lo que se requiere para enfrentar el problema. Pueden elaborar también un esquema de trabajo, van a preparar un plan con posibles acciones para cubrir las necesidades de conocimiento identificadas y donde se puedan señalar las recomendaciones, soluciones o hipótesis. Tienen que recopilar información, buscar toda la información necesaria para cubrir los objetivos de aprendizaje, analizar esta información de manera grupal, plantearse los resultados a manera de ejercicio. Para el grupo es importante que preparen un reporte en donde se hagan recomendaciones, estimaciones sobre resultados, inferencias u otras resoluciones apropiadas al problema. Para ello tienen que hacer una retroalimentación. A lo largo del proceso, el grupo debe de estar atento a retroalimentar en 3 diferentes coordenadas de interacción: la relación del grupo con el contenido de aprendizaje, con los miembros dentro del grupo y los miembros con el tutor del grupo.
La evolución del grupo. El trabajo del grupo continuará y esa medida el aprendizaje, tanto en la relación con los contenidos como en relación con la interacción de los miembros con el grupo. Por lo tanto, se recomienda establecer, con base en una primera experiencia, indicadores para el monitoreo del desempeño del grupo. Los pasos para la interacción en el ABP. Los previos es que cada problema debe de incluir claramente los objetivos de aprendizaje correspondiente al tema. Las reglas de trabajo y las características de los roles deben ser establecidos con anticipación. Se identifican los momentos más oportunos para aplicar los problemas y determinar el tiempo que deben invertir. Durante el proceso, en primer lugar, el grupo identificará los puntos clave del problema, formulará hipótesis y reconocimientos de la información necesaria para comprobar estas. El profesor tutor vigila y orienta la pertinencia de estos temas con los objetivos del aprendizaje. Y los pasos posteriores es que al término de cada sesión, los alumnos deben de establecer los planes de su propio aprendizaje. Como ya mencionábamos hace rato, hay momentos de evolución de un grupo. En los que están en la primera etapa, los alumnos con desconfianza y dificultad están para entender y asumir el rol. Tienen resistencia a iniciar el trabajo. No se trabaja como equipo y se dificulta distinguir entre el problema y los objetivos. Los que se encuentran en la segunda etapa, estos alumnos presentan cierto nivel de ansiedad, sienten que no avanzan y consideran que la metodología del ABP no tiene una estructura definida. Los que están en la tercera etapa valoran su trabajo, toman conciencia de la posibilidad de hacerse responsables de su propio aprendizaje, desarrollan la habilidad de discernir información. Cuarta etapa, tienen seguridad y autosuficiencia en el grupo, congruencia entre actividades y objetivos, intercambio fluido de información efectiva y la resolución de los conflictos. Los que se encuentran en la quinta etapa, esta es más productiva. Los alumnos han entendido su rol y la del tutor. Han integrado la forma de trabajo a otras experiencias de trabajo grupal. El rol del profesor debe de ser activo. Tener conocimiento de la temática, de los distintos roles, de los pasos para promover el ABP. Debe de dominar diferentes estrategias y técnicas de trabajo grupal. Considerar al alumno como principal responsable de su propia educación. Evaluar en tiempo oportuno. Recordemos que debemos de evaluar en todo momento. Coordinar las actividades de retroalimentación. El profesor debe tener la habilidad para promover la resolución de problemas, promover el aprendizaje grupal e individual también, y debe de estar disponible para los alumnos durante el proceso de trabajo. El rol del alumno, debe demostrar disposición para trabajar en equipo. Muchas veces se dificulta porque los alumnos no están acostumbrados, pero se lleva todo un proceso. Deben de tener tolerancia, habilidad para relacionarse, deben de desarrollar los poderes imaginativos e intelectual, deben de tener habilidad de comunicación, de solución de problemas y aportar información a la discusión grupal, buscar e investigar información, desarrollar habilidades de análisis y síntesis, ser colaborativo, identificar prioridades de aprendizaje, compromiso para retroalimentar y compartir la información. Acompáñeme a conocer algunas ventajas del aprendizaje basado en problemas. Nos dice que se adquieren habilidades interpersonales, alumnos con mayor motivación. Pues este método estimula que los alumnos se involucren más en el aprendizaje, debido a que se sienten que tienen la posibilidad de interactuar con la realidad y observar los resultados de dicha interacción.
otra de las ventajas, que es adquirir aprendizajes más significativos. ¿Por qué? Porque estos alumnos se responden a ciertos cuestionamientos como ¿para qué se requiere aprender cierta información? ¿Cómo se relaciona lo que se hace y aprende en la escuela con lo que pasa en la realidad? Y también desarrollan habilidades de pensamiento y aprendizaje. Porque esta misma dinámica de este proceso es que el alumno se enfrenta a problemas y debe resolver dichos problemas. Utilizan mucho el pensamiento crítico y creativo. Y en cuanto a la autodirección, dice que los alumnos asumen la responsabilidad de su aprendizaje, pues seleccionan algunos recursos de investigación que se requieren en su momento, como libros, revistas, bancos de información, entrevistas, entre otras. Existe una mayor retención de la información. Esto debido a que al enfrentarse a situaciones de la realidad, los alumnos recuerdan con mayor facilidad la información, ya que esta es más significativa para ellos. En cuanto a la integración del conocimiento, nos dicen que al tener diferentes disciplinas, se va integrando para dar solución al problema sobre el cual se está trabajando. De tal modo que el aprendizaje no se da solo en fracciones, sino de una manera integral y dinámica. Nos dice que las habilidades son perdurables, porque al estimular habilidades de estudio autodirigido, pues los alumnos van a mejorar la capacidad para estudiar e investigar sin ayuda de nadie y así afrontar cualquier obstáculo, tanto de orden teórico como práctico. Y esto lo va a ocupar a lo largo de su vida. Los alumnos van a aprender a resolver, a analizar problemas del mundo real, pero sobre todo van a aprender a aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida en problemas reales. Otra de las ventajas es que tienen mejoramiento de comprensión en el desarrollo de habilidades. Y con el uso de problemas de la vida real, se incrementan los niveles de comprensión, permitiendo utilizar su conocimiento y habilidades. Esta dinámica de trabajo, el aprendizaje basado en problemas, nos va a permitir generar algunos aprendizajes, pero esto está determinada por la capacidad del tutor, pero también por la disposición del alumno a participar en esta forma de trabajo. Algunos aprendizajes que se fomentan en los alumnos son habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, análisis, síntesis y evaluación, el aprendizaje de conceptos y contenidos propios a la materia de estudio, las habilidades para identificar, analizar y solucionar problemas, la capacidad para detectar sus propias necesidades de aprendizaje, la manera de trabajar de forma colaborativa, pero con una actitud cooperativa y dispuesta al intercambio. También permite al alumno utilizar diferentes formas de información, comprender los fenómenos de su entorno, ya sea político, social, económico, ideológico, entre otros. Nos permite escuchar y comunicarse, esto de manera efectiva. Dice que también permite al alumno que argumente y debata, pues utilizando ideas fundamentados y sólidos. Que el alumno tenga una actitud positiva y dispuesta hacia el aprendizaje y los contenidos propios de la materia. Permite participar en procesos para tomar decisiones.
Una cultura orientada al trabajo y cuestionar la escala de los valores como la honestidad, la responsabilidad y el compromiso. La evaluación en el aprendizaje basado en problemas. Utilizar este método implica tomar la responsabilidad de mejorar las formas de evaluación que se utilizan. Se espera que en la evaluación se pueda realizar cubriendo al menos los siguientes aspectos. Primeramente, según los resultados del aprendizaje de contenidos, de acuerdo al conocimiento que el alumno aporta al proceso de razonamiento grupal, de acuerdo a las interacciones personales del alumno con los demás miembros del grupo. En la evaluación, pues los alumnos tienen la posibilidad de realizarse una autoevaluación, o sea, decir, evaluarse a sí mismo. Tienen la posibilidad de evaluar a sus compañeros, la coevaluación. Tienen la posibilidad de evaluar al tutor y también les permite evaluar el proceso de trabajo de grupo y sus resultados. El propósito de estas evaluaciones es proveer al alumno de retroalimentación específica de sus fortalezas y debilidades, de tal modo que pueda aprovechar las posibilidades y rectificar las deficiencias identificadas. Aquí la retroalimentación va a jugar un papel muy importante. Esta se debe de realizar de manera regular y es una responsabilidad del maestro. La retroalimentación debe tener un propósito descriptivo, identificando y aprovechando todas las áreas de mejoras posibles. A continuación, les presento algunas sugerencias sobre las áreas que pueden ser evaluadas en el alumno por el tutor y los integrantes del grupo. Preparación para la sesión. Nos vamos a percatar de ello cuando utilice material relevante durante la sesión, aplica los conocimientos previos, si demuestra iniciativa, curiosidad, organización, muestra evidencias de preparación para las sesiones de trabajo en el grupo. En cuanto a la participación y contribuciones al trabajo de grupo, nos vamos a dar cuenta si participa de manera constructiva y apoya el proceso del grupo, si tiene capacidad de dar y aceptar retroalimentación constructiva y contribuye a estimular el trabajo colaborativo. Hablando de habilidades interpersonales y comportamiento profesional, pues aquí nos vamos a dar cuenta cuando muestre esa habilidad para comunicarse con los compañeros, si escucha y atiende las diferentes aportaciones, si es respetuoso y ordenado en su participación, si es colaborativo, si es responsable. En cuanto a las contribuciones al proceso de grupo, nos vamos a dar cuenta si apoya el trabajo de grupo colaborando con sus compañeros, si aporta ideas e información recabadas por él mismo, si estimula la participación de sus compañeros y reconoce sus aportaciones. En cuanto a las actitudes y habilidades humanas, nos debemos de dar cuenta si está consciente de las fuerzas y limitaciones personales, si escucha las opiniones de los demás, si tolera los defectos de los demás y sobre todo si estimula el desarrollo de sus compañeros. Y en cuanto a la evaluación crítica, nos dice que debe ser definir y analizar el problema, si es capaz de generar y probar una hipótesis, si identifica los objetivos de aprendizaje.
técnicas de evaluación nos dice que es fomentar un aprendizaje activo y un autoaprendizaje en los estudiantes, donde los alumnos definen sus propias tareas de aprendizaje y este aprendizaje basado en problemas nos menciona algunas técnicas de evaluación. Por ejemplo, el examen escrito. Bueno, esta consiste que pueden ser aplicados al libro cerrado o al libro abierto. Las preguntas siempre deben ser diseñadas para garantizar la transferencia de habilidades a problemas o temas similares. El examen práctico. Bueno, estas van a ser utilizados para garantizar que los alumnos son capaces de aplicar habilidades aprendidas durante el curso. También se utilizan los mapas conceptuales, pues esto le permite al alumno representar su conocimiento y crecimiento cognitivo a través de la creación de relaciones lógicas entre los conceptos y su representación gráfica. Otra técnica nos dice que es la evaluación del compañero. Bueno, esta se le va a proporcionar al alumno una guía de categorías de evaluación que le va a ayudar al proceso de evaluación del compañero. Y en cuanto a la autoevaluación, nos dice que permite al alumno pensar cuidadosamente acerca de lo que sabe, de lo que no sabe y de lo que necesita saber para cumplir determinadas tareas. La otra técnica, que es evaluación del tutor, dice que esta consiste en retroalimentar al tutor acerca de la manera en que participó en el grupo. Esta puede ser dada por el grupo o por un observador externo. Otra técnica de evaluación es la presentación oral. Nos dice que esta proporciona a los alumnos una oportunidad para practicar las habilidades de comunicación. Las presentaciones orales son el medio por el cual se pueden observar estas habilidades. Y por último tenemos la técnica de evaluación, que es reporte por escrito. Esta permite a los alumnos practicar la comunicación por escrito. Otro de los puntos a considerar en el aprendizaje basado en problemas son las dificultades y barreras que, como cualquier docente, se nos va a presentar. Primeramente, hay que tener en cuenta que el método de aprendizaje basado en problemas implica cambio, y un cambio en casi todas las circunstancias que tiene como respuesta ciertas dificultades e incluso ciertas barreras. Dentro de los cambios es la transición difícil. Iniciar con este trabajo no es algo que pueda hacerse con facilidad o rápidamente, porque ya dije que voy a trabajar en este método y ya lo voy a lograr. No, primeramente se requiere asumir las responsabilidades. Tanto alumnos como maestros deben cambiar su perspectiva de aprendizaje. Deben realizar acciones que no son comunes en un ambiente de aprendizaje convencional. Otra dificultad es la modificación curricular. Al trabajar en base a problemas, los contenidos de aprendizaje pueden abordarse de una forma distinta, desde muchos ángulos, con mayor profundidad, desde diferentes disciplinas, por lo cual existe la necesidad de hacer un análisis de las relaciones de los contenidos de los diferentes cursos. Y esto, pues, nos va a evitar que presentemos duplicaciones en los contenidos de diferentes materias.
Otra barrera es el tiempo, puesto que existe mayor necesidad de tiempo por parte de los alumnos para lograr los aprendizajes. Y también los maestros deben tener más tiempo para preparar los problemas y atender a los alumnos en asesorías y retroalimentaciones. Nos dice que es costoso, puesto que los maestros necesitamos capacitación y necesitamos tiempo. Otra de las barreras es que como profesores carecemos de la habilidad de facilitar. Dice que los profesores no tenemos la capacitación necesaria para trabajar con los grupos de alumnos. Y una de las dificultades que se observa que existe es un deficiente dominio sobre los fenómenos de interacción grupal, como la cohesión, la comunicación, la competencia, entre otras. Pues el equipo número 3 les agradece la atención prestada a esta exposición en el aprendizaje basado en problemas. Gracias.